Un llanto en el corazón de la nada. ¿Qué harías si el futuro te encontrara en la basura? El sol, una yema anaranjada y tímida, comenzaba a derramarse sobre el horizonte irregular del vertedero de los olvidados, pintando con tonos ocres y dorados las cimas de las montañas de basura. Para Amara, una niña de 12 años cuya existencia estaba tejida con los hilos del descarte, aquel amanecer no era diferente a los miles que lo habían precedido. El aire, espeso y agridulce, llenaba sus pulmones con el familiar perfume de la descomposición y el hedor punzante de los químicos, una fragancia que para el resto del mundo sería una agresión, pero que para ella era, simplemente, el olor de casa. Sus pies descalzos, cubiertos de una fina capa de polvo y mugre, conocían cada centímetro de aquel terreno inestable. El crujido del plástico bajo sus talones, el tintineo de un cristal roto, el quejido metálico de una lata aplastada, todo formaba parte de una sinfonía monótona y perpetua que arrullaba su soledad. Sus ojos, dos pozos de ébano demasiado profundos y sabios para su edad, se movían con una agilidad experta, escudriñando el paisaje de desechos con la precisión de un ave rapaz. Sabía distinguir el brillo de un trozo de cobre del de un simple envoltorio, la promesa de una tela casi intacta entre un montón de harapos podridos, la forma de una botella que podría contener unas gotas de agua de lluvia. Sus manos, pequeñas pero endurecidas, trabajaban con una memoria propia, separando, clasificando, hurgando en las entrañas de lo que el mundo había decidido que ya no servía. Era una arqueóloga de la supervivencia, desenterrando los vestigios de una vida que apenas podía imaginar. El mundo más allá de las montañas de basura solo existía en los rugidos lejanos de los camiones, monstruos mecánicos que llegaban cada día para alimentar al vertedero, para vomitar nuevos descartes, y recordarle a Amara que ella también era parte de lo olvidado. Pero aquella mañana, mientras el sol ascendía perezosamente, un sonido anómalo, un hilo fino y agudo, se coló a través del zumbido de las moscas y el murmullo del viento. Un sonido que no pertenecía a aquel lugar. Esta no es solo la historia de Amara, es el eco de miles de voces que, como la tuya y la mía, buscan un propósito en medio del caos, luchando en silencio en los rincones más inesperados del planeta. Historias de una resiliencia casi inconcebible se desarrollan cada día, lejos de los focos, demostrando que la esperanza puede echar raíces en el suelo más estéril. Hoy, juntos, vamos a ser testigos de una de esas historias, una que nos recuerda la fuerza indomable del espíritu humano. Y para que estas voces no se pierdan en el olvido, necesito que formes parte de este viaje. Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Tu apoyo nos permite seguir dando luz a quienes viven en las sombras. El sonido se repitió, más nítido esta vez, más insistente. No era el maullido lastimero de uno de los gatos salvajes que merodeaban por el vertedero, ni el lamento de un perro abandonado. Era un llanto. Un llanto humano, frágil y desesperado. El corazón de Amara comenzó a martillear contra sus costillas, un tambor desbocado en el silencio de su pecho. El miedo, un viejo conocido, le erizó la piel. En el vertedero, lo desconocido era sinónimo de peligro. Una nueva boca que alimentar. Una enfermedad, la atención no deseada de las autoridades. Cualquier alteración de la precaria rutina podía significar el fin. Por un instante dudó. Podía ignorarlo, fingir que era el viento jugando una mala pasada, y seguir con su búsqueda diaria. Era lo más inteligente, lo que la lógica de la supervivencia le dictaba. Pero el llanto volvió a sonar, una nota de pura vulnerabilidad que atravesó todas sus defensas. Con una resolución que la sorprendió a sí misma, Amara se puso en pie, sus sentidos alerta, y comenzó a caminar en dirección al sonido, adentrándose en un laberinto de escombros y desechos que nunca antes había explorado. El camino era una trampa de cristales rotos y hierros oxidados que sobresalían de la tierra como costillas rotas. Amara se movía con una cautela aprendida, sus ojos fijos en el suelo pero su oído guiándola infaliblemente. El llanto se hacía más fuerte, más cercano, y con él, una extraña mezcla de pavor y una inexplicable atracción. La llevó hasta una pila de cajas de cartón desvencijadas, empapadas por el rocío de la mañana. El olor a papel mojado y a algo más, un olor metálico y dulce, flotaba en el aire. Con el corazón en la garganta, apartó con cuidado una de las cajas más grandes y lo vio. Allí, envuelto en un amasijo de periódicos sucios cuyas letras negras se habían corrido, formando manchas ininteligibles, había un bebé.
Un recién nacido, con la piel arrugada y de un tono rojizo, los ojos cerrados con una fuerza desesperada y la boca abierta en un grito silencioso que parecía desgarrar el universo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Amara se quedó paralizada, su mente incapaz de procesar la escena. Un bebé. Aquí. En el infierno. Era una imposibilidad. Una broma cruel del destino. El mundo entero pareció enmudecer, y solo existía esa pequeña criatura, un punto de vida vibrante en un océano de muerte y decadencia. Fue entonces cuando algo dentro de ella, una estructura antigua y fundamental que ni siquiera sabía que poseía, se hizo añicos y se recompuso en una forma nueva y feroz. El instinto, una fuerza más antigua que el miedo, más poderosa que la lógica, tomó el control. Sin pensar, se arrodilló, y sus manos, acostumbradas a la aspereza y la suciedad, se movieron con una delicadeza que contrastaba brutalmente con el entorno. Apartó los periódicos húmedos y levantó al bebé. Su cuerpo era increíblemente ligero, cálido contra la frialdad de la mañana. Lo acunó contra su pecho, y en ese preciso momento, el llanto cesó, sustituido por un pequeño quejido. El corazón de Amara se expandió hasta doler. Lo llamó Sol, porque su llegada era como el primer rayo de luz real que había sentido en su perpetua oscuridad. Pero ahora, con ese pequeño sol en sus brazos, una pregunta aterradora comenzaba a formarse en su mente. ¿Cómo se mantiene con vida un amanecer en un lugar donde reina la noche? La presencia del viejo se sintió antes de ser vista. Era como una caída en la temperatura, una sombra que se alargaba incluso sin sol. Amara, todavía arrodillada con el pequeño sol en sus brazos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Levantó la vista y lo vio, de pie en la cima de una pequeña colina de basura compactada, observándola. El viejo era el rey no coronado del vertedero de los olvidados. Nadie sabía de dónde había venido ni cuánto tiempo llevaba allí. Parecía tan antiguo y erosionado como el propio paisaje. Su espalda estaba permanentemente encorvada, como si llevara el peso de todos los desechos sobre sus hombros, pero su mirada era afilada, penetrante, unos ojos grises y pequeños que no se perdían nada. Era el guardián de la ley no escrita del vertedero, una ley simple y brutal: sobrevivir a cualquier coste. Y para sobrevivir, había tenido que extirpar de su alma cualquier atisbo de compasión. No gritaba, no amenazaba directamente. Su poder residía en el silencio, en las miradas largas y cargadas de significado, en un gesto sutil, que podía decidir quién comía ese día y quién no. Vio a Amara con el bebé, y sus labios, finos como un corte, se fruncieron aún más. No veía una vida que salvar. Veía un problema. Una boca que no podía alimentarse por sí misma. Un llanto que podía atraer a los perros, o peor a los servicios sociales, a la policía, al mundo exterior que era mejor mantener alejado. Veía una debilidad, un ancla emocional que pondría en peligro, no solo a la niña, sino a toda la frágil comunidad de carroñeros que dependía del anonimato y el olvido. Su juicio descendió sobre Amara como un peso físico, aplastante. Ella sintió la necesidad de esconder a Sol, de protegerlo de esa mirada que lo despojaba de su humanidad, y lo convertía en un simple error de cálculo en la ecuación de la supervivencia. El viejo no se movió, simplemente se quedó allí, su silueta recortada contra el cielo anaranjado, una estatua de pragmatismo cruel, observando el nacimiento del amor más ilógico. El instinto de Amara se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Ya no era una niña buscando sobras, era una leona protegiendo a su cachorro. Su mente, que hasta hace unos minutos solo se preocupaba por encontrar algo de comida para ella, o un refugio del sol, ahora trabajaba a una velocidad febril, recalculando todas las prioridades del universo. El mundo se había reorganizado en torno a las necesidades de Sol. Cada objeto, cada hallazgo, adquiría un nuevo significado. Un trozo de tela suave que antes habría ignorado, ahora era un pañal potencial. Unas gotas de agua limpia acumuladas en una lona de plástico, un tesoro más valioso que el oro. Un paquete roto de leche en polvo, casi vacío pero con un residuo blanquecino en el fondo, era un milagro divino. Se movió con una urgencia que nunca antes había sentido, buscando un lugar seguro, un nido. Lo encontró bajo una gran placa de metal oxidado que formaba un pequeño voladizo, protegido del viento y de las miradas indiscretas.
Con trozos de cartón y plásticos, construyó unas paredes improvisadas creando una pequeña chabola, un santuario en medio de la desolación. Mientras trabajaba, el propio vertedero parecía conspirar en su contra. El sol, ahora más alto, comenzó a calentar el metal, convirtiendo el refugio en un horno. El olor a podredumbre se intensificó, atrayendo nubes de moscas zumbantes. Cada paso era un riesgo, un corte con un vidrio oculto, una torcedura de tobillo en un terreno inestable. Y luego estaba su propia batalla interna. En la quietud de su nuevo refugio, mientras mecía a Sol, que dormitaba en sus brazos, la niña de 12 años resurgió por un instante. Se miró las manos, negras de mugre, con las uñas rotas, y las comparó con la piel delicada y perfecta del bebé. Una lágrima solitaria, caliente y salada, rodó por su mejilla sucia. Era una lágrima de puro miedo, de frustración, de una soledad tan inmensa que amenazaba con ahogarla. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién era ella para creer que podía desafiar a la muerte que acechaba en cada rincón de aquel lugar? Era su amor, un sentimiento tan nuevo y abrumador, suficiente para ganar esa guerra. De repente, el llanto agudo de Sol rompió sus pensamientos. Era un llanto diferente, un llanto de hambre, y Amara supo, con una certeza helada, que no tenía nada que darle. El viejo comenzó a descender de su atalaya de basura, moviéndose con esa lentitud deliberada que era su marca personal. No miraba directamente a Amara, pero cada uno de sus pasos parecía acortar la distancia y el aire en los pulmones de la niña. Ella se encogió instintivamente sobre Sol, cubriendo su pequeño cuerpo con el suyo, un escudo humano contra la amenaza que se acercaba. Los otros carroñeros, que habían comenzado a salir de sus refugios con los primeros rayos de sol, se detuvieron para observar la escena. Algunos la miraban con una mezcla de lástima y resentimiento, otros, con la indiferencia de quienes ya habían visto demasiadas tragedias. Nadie intervino. La ley del viejo era absoluta. Él se detuvo a unos metros de la chabola improvisada de Amara. Su mirada recorrió el precario refugio y luego se posó en un pequeño saco que Amara había dejado en la entrada, el resultado de su búsqueda de la mañana anterior. Unas cuantas latas de aluminio y un trozo de cable de cobre. Era su capital, su moneda de cambio para conseguir algo de comida o agua. Sin decir una palabra, el viejo se agachó y cogió el saco. Sus ojos se encontraron con los de Amara por un segundo, y en ellos no había malicia, solo la fría e inquebrantable lógica del vertedero. «Hay que repartir», dijo. Su voz era un susurro ronco, como el roce de dos piedras. Era la excusa de siempre, la justificación para mantener el control, pero ambos sabían el verdadero mensaje. Asterisco. Has elegido una carga, y ahora eres más débil. Tu debilidad es un riesgo para todos. Y aquí, los débiles no sobreviven. Asterisco. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Amara con el estómago vacío y un bebé hambriento en brazos. El robo no fue solo de sus escasas posesiones, fue un acto simbólico, una declaración de guerra. Amara apretó a Sol contra su pecho, sintiendo los latidos de su pequeño corazón contra el suyo. La desesperación la inundó, pero debajo de ella, una nueva emoción comenzó a arder, la rabia, una rabia fría y decidida. La sombra del viejo se proyectaba, larga y amenazante, a la entrada de su refugio. Pero por primera vez, Amara no bajó la mirada. La levantó, y en sus ojos de ébano, el sol que acababa de nacer en sus brazos, comenzó a brillar con una luz desafiante. La rabia fue una chispa fugaz, pronto ahogada por una marea helada de pánico. El saco no solo contenía su comida, contenía el futuro inmediato de Sol. Cada lata, cada trozo de metal, era una fracción de vida, un sorbo de leche, una posibilidad. Y ahora, se había ido. Amara miró al bebé en sus brazos, cuyo cuerpo diminuto parecía haberse encogido aún más. El silencio que había dejado el viejo era más ruidoso que cualquier grito. Un vacío que resonaba con una única y aterradora verdad. Estaban solos. Completamente solos. El mundo se había reducido a los límites de su refugio improvisado, y más allá, solo había indiferencia y hostilidad. Comenta desde dónde nos ves, y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Era como intentar hacer crecer una flor en una grieta del asfalto. Cada día, el sol la quema, la falta de agua la marchita, el peso de los coches amenaza con aplastarla. Sin embargo, a veces, contra toda lógica, un pequeño brote verde se abre paso. Dentro de Amara, esa semilla imposible, acababa de ser plantada.
Mientras acunaba a Sol para protegerlo del viento, sus dedos rozaron algo duro y pequeño, cosido con torpeza en el borde de los periódicos que lo envolvían. No tuvo tiempo de investigar, pero la sensación de aquel objeto secreto, un amuleto de madera tallada, se grabó en su mente. Un misterio dentro del milagro. Cuando el universo te pone una vida en las manos pero te niega todo lo necesario para protegerla, ¿qué haces? ¿Cómo luchas en una guerra para la que no tienes armas? La declaración de guerra del viejo no fue solo un acto, fue un decreto, y la pequeña comunidad del vertedero lo acató. Las miradas que antes eran de lástima o curiosidad, ahora se desviaban. Nadie se acercaba. Si Amara intentaba iniciar un trueque, le daban la espalda. Los niños con los que a veces compartía un trozo de pan encontrado, ahora corrían en dirección contraria. Era una cuarentena invisible, una ley del silencio impuesta por el miedo. Desde su trono de chatarra, el viejo observaba, cabía inmóvil. En su mente, la ecuación era simple, una regla grabada a fuego por décadas de supervivencia. Asterisco, el sentimiento es un veneno asterisco, pensaba, mientras veía a Amara mecer al bebé. Asterisco, te hace lento. Te hace débil. El vertedero siempre se purga a sí mismo de los débiles. Y ella lo aprenderá asterisco. Las horas se arrastraron con la lentitud de una tortura. El sol del mediodía convirtió el refugio de metal en un horno. Y el aire se volvió irrespirable. El santo de sol, que al principio era fuerte y exigente, comenzó a debilitarse, transformándose en un quejido agudo y lastimero que se clavaba en el alma de Amara. El hambre. Era un monstruo invisible que los estaba devorando a ambos desde dentro. Desesperada recorrió con la mirada cada centímetro de su territorio, buscando algo, cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Un resto de comida, un charco de agua de lluvia no contaminada. Nada. Su propio estómago era un nudo de calambres, pero ignoró el dolor. Todo su ser estaba concentrado en el pequeño bulto en sus brazos, en la vida que se le escapaba entre los dedos. Entonces la vio. Elena, una mujer mayor cuyo rostro era un mapa de pérdidas antiguas, estaba sentada a la sombra de una pila de neumáticos. Todos sabían que había perdido a su único hijo hacía años, una fiebre que nadie supo curar. Con el corazón en un puño, Amara se acercó a ella. En su mano, apretaba su último tesoro, un pequeño trozo de espejo brillante que guardaba para ver su propio rostro de vez en cuando. Se lo tendió. «Por favor», susurró, con la voz rota. «Solo un poco de agua. Lo que sea». Elena miró el espejo, luego al bebé, y por un instante, un destello de dolor y reconocimiento cruzó sus ojos. Pero entonces, su mirada se desvió por encima del hombro de Amara, hacia la silueta vigilante de el viejo. El miedo borró cualquier otra emoción. Sacudió la cabeza lentamente y sin decir palabra, se dio la vuelta. La soledad de Amara se volvió absoluta. Era el final. De rodillas en el polvo, con su última oferta rechazada, sintió cómo se rompía algo dentro de ella. El llanto de Sol se había apagado, sustituido por un silencio aterrador. Lo apretó contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón cada vez más débil, como el aleteo de un pájaro atrapado. La noche comenzó a caer, tiñendo el vertedero de azules y morados, y con la oscuridad llegó la certeza helada de su fracaso. Había encontrado un sol, pero no había sabido cómo evitar el anochecer. Pero en la oscuridad más profunda, cuando toda esperanza parecía haberse extinguido, una sombra se deslizó silenciosamente hasta la entrada de su refugio. Era Elena. En sus manos temblorosas, sostenía un cuenco de hojalata abollado. Dentro, humeaba una papilla hecha con un puñado de arroz y agua. Sin mediar palabra, se lo entregó a Amara. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de la anciana, Amara vio el primer acto de rebelión contra el imperio del viejo. No era solo comida, era un desafío. Era la prueba de que la humanidad podía negarse a morir. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Amara cogió el cuenco con unas manos que temblaban tanto como las de Elena. Las lágrimas que no había derramado por su propia hambre brotaron entonces, calientes y silenciosas, por la pura bondad de un gesto que rompía todas las reglas. Con una cuchara improvisada con un trozo de plástico liso, llevó la primera porción a los labios de Sol.
El bebé, débil, tardó un segundo en reaccionar, pero luego, instintivamente, comenzó a succionar. Aquel sonido, el suave chasquido de una vida alimentándose, fue la música más hermosa que Amara había oído jamás. Cada cucharada era un golpe contra el muro de frialdad que el viejo había construido, una grieta en su ley del silencio. Aquel cuenco de arroz no solo estaba alimentando a un niño, estaba alimentando una rebelión. Porque, a veces, un simple acto de humanidad, es la chispa que lo cambia todo. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. El cuenco de Elena no fue solo comida. Fue una grieta en la muralla de hielo que el viejo había levantado. Al día siguiente, aunque las miradas seguían siendo esquivas, algo había cambiado en el aire. Ya no era la indiferencia monolítica de antes. Ahora había una duda, una pregunta suspendida en el hedor del vertedero. Amara lo sintió como se siente el cambio de estación, un matiz casi imperceptible. Miró a Sol, que dormía plácidamente por primera vez, y supo que ya no luchaba sola. Luchaba contra un imperio, sí, pero ahora sabía que los imperios también tienen fisuras. Aquella chispa de esperanza la transformó en una inventora. Su mente se agudizó, buscando soluciones donde antes solo veía basura. Con trozos de carbón de una hoguera olvidada, y varias capas de tela, construyó un filtro rudimentario para purificar el agua de lluvia. Reforzó su chabola con láminas de plástico creando un doble techo para aislar del calor infernal. Cada día era una batalla de ingenio contra la entropía, una pequeña victoria de la vida sobre la descomposición. Pero el viejo también observaba. Vio el cambio, la sutil corriente de simpatía que Amara generaba, y actuó con la precisión de un cirujano cruel. No la confrontó. En su lugar, impuso una nueva norma, un impuesto comunitario. Una parte de los hallazgos de todos debía entregársele a él para su justa redistribución. En la práctica, significaba que ahora todos tenían menos, y el resentimiento, antes dirigido hacia el viejo, ahora se desviaba hacia la causa de la escasez. La niña y su bebé. Desde su trono de neumáticos y metal oxidado, el viejo la observaba construir su pequeño mundo. No sentía odio, solo una fría convicción. Su ley era la ley de la naturaleza del vertedero, y él era su profeta. Asterisco. La compasión es un lujo que se paga con hambre asterisco, pensó, mientras veía a otro carroñero entregarle a regañadientes un trozo de cobre. Asterisco. Y aquí, nadie tiene crédito asterisco. La verdadera prueba llegó con la lluvia. No una lluvia limpia que lava el mundo, sino un aguacero gris y persistente, que convirtió el vertedero en un lodazal fétido y traicionero. El frío se coló por las rendijas de la chabola de Amara, y se instaló en los pequeños pulmones de Sol. Primero fue una tos seca, luego un quejido febril. Su piel, antes sonrosada, adquirió un tono pálido y sudoroso. El llanto se convirtió en un gemido débil que apenas se oía. Amara lo sostuvo día y noche, sintiendo el calor de la fiebre arder contra su propia piel, impotente. El ingenio no servía de nada contra la enfermedad. La esperanza se deshizo como el cartón bajo el agua. Sola en la oscuridad, escuchando la respiración rasposa del bebé, el pensamiento prohibido la asaltó como un veneno. El viejo tenía razón. Ella no le había dado la vida. Solo le había robado una muerte rápida para dársela a cambio de una lenta agonía. En el punto más bajo de su desesperación, mientras acunaba el cuerpo ardiente de Sol, sintiendo cómo el pulso del bebé se debilitaba bajo sus dedos, su mano rozó algo duro en su bolsillo. Era el amuleto de madera. Lo sacó. La talla era suave y extraña al tacto. Un objeto con una historia en un lugar donde todo era final. Aferrándose a él como si fuera la última brasa de un fuego extinto, miró el rostro diminuto y sufriente de Sol. No. No era el final. Aquel pedazo de madera era una promesa, la prueba de que Sol no era un desecho, sino un tesoro perdido. Y ella no iba a dejar que se perdiera para siempre. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. La lluvia cesó, pero dejó tras de sí una humedad helada que se aferraba a todo. El mundo era un pantano gris y silencioso. Sol ya no lloraba. Su cuerpo, pequeño y frágil, solo temblaba con espasmos de fiebre. Amara lo sentía arder contra su piel, una pequeña brasa que se consumía lentamente. Lo había intentado todo, los trapos húmedos, el agua filtrada, las nanas susurradas en la oscuridad. Nada funcionaba. La sombra de el viejo, incluso ausente, se cernía sobre ella,
sus palabras no dichas resonando en su mente. Asterisco, la debilidad se paga a asterisco. Y ella había sido débil. Había amado. Y ahora, el precio era una vida que se apagaba en sus brazos. El vertedero, al final, siempre ganaba. Con el último aliento de su esperanza, Amara se puso en pie. Sus piernas temblaban, pero su columna vertebral era una vara de acero. Salió de la chabola, con Sol acunado contra su pecho, y comenzó a caminar. No hacia la salida, no en busca de una huida imposible. Caminó directamente hacia el centro del vertedero, hacia el trono de chatarra, donde el viejo se sentaba como un buitre vigilante. Cada paso era una sentencia, un desafío al universo entero. No iba a suplicar. No iba a luchar. Iba a obligarle a mirar. A mirar la vida que él había condenado. Se detuvo frente a él. El resto de carroñeros, atraídos por el acto suicida, formaron un círculo silencioso a distancia. El aire se espesó, cargado de una tensión insoportable. Amara levantó al bebé, ofreciéndoselo. Sus ojos, dos pozos de ébano sin lágrimas, se clavaron en los del anciano. No decían, ayúdame, decían, mira lo que has hecho, este es el coste de tu ley. El viejo la miró, su rostro una máscara de granito. Pero entonces, su mirada bajó hacia el pequeño bulto tembloroso. Vio la piel perlada de sudor febril, los labios azulados, la respiración que era apenas un soplo. Y por un instante la máscara se agrietó. Un temblor casi imperceptible recorrió su mano. Quizás recordó otro rostro febril, otra vida perdida en aquel mismo infierno hacía mucho, mucho tiempo. Lentamente, con un gesto que pareció costarle un siglo de voluntad, levantó su mano arrugada y callosa, y la posó en la frente ardiente de Sol. No fue un gesto de poder. Fue un acto de rendición. El contacto pareció romper un hechizo, el viejo retiró la mano como si se hubiera quemado. Sin decir una palabra, se dio la vuelta, desapareció en su refugio y volvió a salir con un pequeño frasco de cristal, con 2 pastillas blancas en el fondo, y un trozo de tela que, milagrosamente, parecía limpio. Se lo tendió a Amara. Luego, su voz, un graznido oxidado, rompió el silencio. Agua, ordenó, mirando no a Amara sino a Elena, limpia. Y el mundo se puso en movimiento. Elena fue la primera en correr, seguida por otros 2. En cuestión de minutos el aislamiento de Amara se hizo añicos. Ya no era una paria. Era el centro de una comunidad que acababa de recordar cómo ser humana. El amanecer encontró a Amara no sola, sino rodeada. Elena le enseñó a machacar la pastilla, y a dársela a Sol con unas gotas de agua. Otro hombre mantuvo una pequeña hoguera encendida para ahuyentar el frío. La fiebre cedió con la misma lentitud con la que había llegado, hasta que, finalmente, Sol abrió los ojos y dejó escapar un pequeño llanto, esta vez, de vida. Amara comprendió entonces la verdadera lección del vertedero. La supervivencia no consistía en ser el más fuerte, sino en atreverse a ser el más humano en el lugar más inhumano. A veces, la mayor victoria es negarse a tirar a la basura lo que nos hace sentir. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Amara miró el rostro tranquilo de Sol, luego los rostros cansados pero presentes de quienes la rodeaban. El viejo observaba desde la distancia, ya no como un juez, sino como un testigo. Ella había encontrado un tesoro en la basura, pero el verdadero milagro no fue encontrar a Sol. Fue que, al negarse a abandonarlo, les había enseñado a todos a encontrarse a sí mismos. En el corazón del vertedero de los olvidados, un sol no solo había nacido, sino que había obligado a todos a volver a mirar hacia la luz. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre, haz clic en él y ven a la próxima historia. Los meses que siguieron, no borraron la dureza del vertedero de los olvidados, pero la tiñeron de un color nuevo. El aire seguía siendo espeso, pero ahora, a veces se mezclaba con el sonido de una risa infantil, la de Sol, que aprendía a dar sus primeros pasos sobre un suelo de plástico compactado, sostenido por un bosque de manos que antes solo sabían arrebatar. Amara ya no era solo una madre, se había convertido en el corazón de una tribu renacida, enseñando a los más pequeños a leer en las páginas rescatadas de libros olvidados.
El viejo, desde la distancia, a menudo dejaba a la entrada de su chabola un trozo de fruta, o una pieza de metal útil, sin decir palabra, un tributo silencioso a la niña que le había recordado que la verdadera fuerza no reside en endurecer el corazón, sino en tener el valor de dejar que se rompa un poco por los demás. En el cuello de Sol, atado con un cordel, colgaba el pequeño amuleto de madera, ya no como un misterio del pasado, sino como una brújula apuntando a un futuro desconocido. Porque aquella comunidad había aprendido la lección más importante, que incluso en un mundo hecho de descartes, ninguna vida es un desperdicio, y que el destino no es lo que se tira, sino lo que se decide, con uñas y dientes, rescatar de la basura.